Cambio de líder en la clasificación general individual y varios de los favoritos que se hunden en la tabla. Etapa en la que reinó el mal tiempo y que por segundo día consecutivo entregó la victoria para un hombre de la fuga. Bienvenidos al resumen de la octava etapa del Tour 2021. Primer desafío de alta montaña con un recorrido de 151 kilómetros y 3.560 metros de desnivel positivo distribuidos en 5 puertos. Los dos primeros de tercera y cuarta en la primera mitad del trazado, y luego 3 duros ascensos de primera categoría en el que sobresale el Col de la Colombiera 15 de meta, con 8,8 kilómetros al casi 9%, y que además ofrece bonificaciones en tiempo para los 3 primeros ciclistas que pasen por la cima. Mathieu van der Poel partía con la camiseta amarilla de líder, escoltado por Wout van Aert a 30 segundos y Kasper Asgreen a 1.49, mientras que Cavendish, Mohoric y Pogačar lideraban las clasificaciones de puntos, montaña y jóvenes respectivamente. Comenzando la etapa se reportaba un incidente con un camión atascado en el Col de la Colombiera, afortunadamente muy lejano en la programación de la ruta y se pudo resolver el inconveniente a tiempo. Al paso por el sprint especial del kilómetro 45 fue Sonny Colbrelli del Bahrein Victorious quien tomó el primer lugar por delante de Michael Matthews y sumó 20 puntos en la clasificación de la camiseta verde. Tras varios intentos previos logra consolidarse la fuga inicial de 18 hombres en la que se encontraban entre otros Michael Woods, Nairo Quintana, Simon Yates, Sergio Luis Henao y Sepp Kuss. El grupo fugado inició el ascenso al segundo de los puertos con una diferencia de casi 5 minutos con el pelotón principal. Una avería mecánica de Superman López lo obliga a retrasarse para recibir asistencia desde el auto del Movistar. También se van a la parte trasera Geraint Thomas y Primo Roglic, quienes no pueden con los puertos de menor categoría y deben resguardarse a cola de pelotón. Hay que tener en cuenta la valentía de estos dos señores, pues vienen de un par de caídas duras y siguen en competencia aún con los rezagos de los golpes recibidos. Avanzan los puertos y Wout Poels suma unidades que lo convierten en el nuevo líder de la montaña, desplazando a su compañero Matthew Mohoric que ayer ganaba etapa y capturaba el maillot de lunares rojos. La diferencia de la fuga crecía y en el lote se empezaba a preocupar el Team Emirates, pues adelante el liderato virtual lo tomaba Søren Kragh Andersen que viajaba en la fuga. Mathieu van der Poel le dice adiós a la camiseta amarilla mientras ascendía el penúltimo de los puertos. Cumplió y de sobra, portando el maillot durante 6 días defendiéndolo con honor. El punto caliente de la carrera se daría a falta de 30 kilómetros para la meta. David de Formolo venía tirando fuerte del grupo para Tadej Pogačar, quien hace un cambio de ritmo que solo puede ser seguido por Richard Carapaz que se pega a su rueda e intenta hacer un tándem para alejar al resto. El hombre del Karchi solo puede aguantarle unos metros al esloveno, que definitivamente muestra tener las mejores piernas de la carrera y se va en busca de aumentar diferencias. Adelante Michael Woods se ha separado del grupo fugado y empiezan también a ceder algunos ciclistas. De a poco quedan rezagados Simon Yates y Nairo Quintana. En punta y a falta de 10 kilómetros Dylan Teuns toma el relevo al pasar por el último puerto y se va solitario por la etapa. Traza las curvas con maestría en un peligroso descenso que además tiene el condimento de una carretera mojada. Tadej Pogačar viene desatado y no cree en absolutamente nadie. Empieza a recoger uno a uno a los hombres de la fuga que en un momento de carrera le llegaron a tomar hasta 8 minutos de diferencia. El esloveno está en su día de furia y le viene metiendo 3 minutos a su más cercano rival que es Carapaz, el único que en algún momento logró hacerle resistencia. Dylan Teuns afronta los últimos kilómetros de carrera con una diferencia suficiente que le da margen de pedalear con tranquilidad en el cierre. Gana la etapa y suma la segunda victoria consecutiva para la fuga y el Bahrein Victorious. Atrás a 44 segundos llega Jonas Aguirre, Michael Woods y Tadej Pogačar que no quiso sprintar. Cogió a cuantos ciclistas se le atravesó en el camino y no venció a las motos de la organización solo porque no le dio la gana. El grupo de favoritos arribó a más de 3 minutos de Pogačar, mientras que Primož Roglic y Geraint Thomas llegaron en la cola del grupeto con los sprinters a 35 minutos. El premio para Pogačar es ponerse la camiseta amarilla de líder, sacándole 1.48 a Wout van Aert quien es segundo. Ya más lejos y a 4 minutos 38 está Alexei Lutsenko del Astana, y luego Rigoberto Urán del IF a 4.46. Jonas Vingegaard del Jumbo es quinto a 5 minutos. Richard Carapaz sexto a 5.01. Le sigue Wilco Kelderman a 5.13 y Enric Mas a 5.25. Noveno David Gudú a 5.52 y el cierre del top 10 lo hace Pello Bilbao a 6.41. Se acaban los adjetivos para Tadej Pogačar que hoy destrozó la carrera y dejó a los demás peleando por un segundo lugar. Claro está, esto es ciclismo y cualquier cosa puede suceder. Pero si nos ceñimos a lo estrictamente deportivo es muy difícil que se le escape el Tour, teniendo en cuenta que falta una buena porción de terreno que le favorece y una crono en el cierre que seguro lo va a tener por delante. Para analizar el trabajo de Ineos que muy poco tiene que ver con lo hecho a comienzo de temporada. El respaldo a Carapaz ha sido casi nulo y no se ha visto a hombres como Richie Porte o Tao Geoghegan en esa labor de apoyo. Mañana 2 premios de segunda, uno de primera y uno de categoría especial serán la previa a la primera llegada en alto en la estación invernal de Tigné. Allá donde Egan Bernal se puso su primera camiseta amarilla del Tour en 2019, en la recordada etapa que fue suspendida por los deslizamientos. Cuéntanos qué piensas de la demostración que hizo Pogačar el día de hoy y dinos quién es tu favorito para ganar la etapa 9. Deja tu opinión abajo en los comentarios. Para todos en Latinoamérica un gran abrazo.